El diagnóstico de la poliquistosis depende de la fase de la enfermedad. Cuando la enfermedad está plenamente establecida, el diagnóstico es clínico y es un diagnóstico fácil. Se basa en la historia y en la exploración física. La mayoría de los afectados refiere una historia familiar consistente con la enfermedad. Muchos de ellos refieren dolor o pesadez a nivel lumbar o abdominal. Generalmente es un dolor moderado. En ocasiones puede ser de tipo cólico por la presencia de cálculos. También algunos de ellos pueden referir orinas oscuras, y esto es por la aparición de sangre en la orina. La hipertensión arterial es un hecho frecuente, incluso antes de que se desarrolle la insuficiencia renal. También son frecuentes síntomas que muestran incapacidad del riñón en concentrar bien la orina, levantarse por la noche, orinar más cantidad y con más frecuencia. En aquellos pacientes que tienen infecciones urinarias, pues referirán escozor al orinar, y cuando hay cálculos o piedras en los riñones, pues puede aparecer el típico dolor cólico que empieza atrás y va irradiándose hacia adelante. En la exploración física es frecuente palpar estos riñones, porque están aumentados de tamaño y tienen una superficie abollonada e irregular. La mitad de los pacientes presenta aumento de la cintura abdominal, y hay algunos que también tienen quistes en el hígado y este se encuentra aumentado de tamaño y es palpable. En los análisis es frecuente en la orina encontrar glóbulos rojos y también pueden aparecer proteínas en pequeña cantidad. Por muy sugestivo que sea el cuadro clínico, la sospecha diagnóstica hay que confirmarla realizando una prueba de imagen. La ecografía es el método diagnóstico de elección. Gracias al empleo de ultrasonidos nos va a revelar la existencia de quistes difusamente distribuidos en ambos riñones. Aparecen como áreas sin eco. Tiene además la ventaja de que no presenta radiación para los pacientes ni se requiere el uso de contraste. La ecografía nos permite detectar quistes de 1 centímetro de diámetro, incluso menores con los últimos ecógrafos que tienen una resolución mayor. Existen unos criterios radiológicos para el diagnóstico ecográfico. Se basan en el número de quistes y en la edad del paciente. De una forma general se puede decir que si hacia los 20 años no aparece ningún quiste, es muy probable que el paciente no haya heredado la enfermedad. Si hacia los 40 hay 3 quistes o menos, se podría descartar la afectación. La tomografía axial computerizada, TAC, con contraste o sin él, es más sensible y es útil en estadios iniciales, en casos dudosos o cuando hay otra patología asociada como piedras o tumores. Detecta quistes de un tamaño de medio centímetro de diámetro, pero expone a los pacientes a radiación. La resonancia magnética nuclear es más sensible y es útil en determinados casos, como para diferenciar un quiste de un tumor, para medir el volumen renal en la realización de estudios clínicos y para evaluar el seguimiento de aquellos pacientes que presentan un curso más acelerado de la enfermedad. El diagnóstico genético también está indicado en miembros de una familia que presentan unos quistes con un patrón radiológico atípico, ¿no? Para diferenciarlo de otros procesos quísticos, porque no todas las enfermedades quísticas del riñón son poliquistosis renal autosómica dominante. En la práctica habitual, el diagnóstico se realiza en base a una clara historia familiar y al hallazgo ecográfico de numerosos quistes distribuidos de una forma difusa por ambos riñones. No se recomienda realizar exploraciones sistemáticas para descartar la existencia de complicaciones extrarrenales. Solo en determinados casos se va a solicitar angiografía cerebral para descartar que existan aneurismas dentro del cráneo o una colonoscopia para valorar si hay divertículos en el colon o una ecocardiografía para ver si hay alteración en las válvulas cardíacas.
Hola, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestra actividad. Hoy nos está tocando hablar sobre la enfermedad renal poliquística del adulto autosómica dominante. Es decir, es una enfermedad de origen genético. Esto es importante porque muchas veces en la práctica clínica tenemos pacientes que nos presentan un quiste, 2 quistes, 3 quistes, etcétera, ¿no? Y no todas estas posibilidades son enfermedad poliquística del adulto autosómica o dominante de origen genético. Cuando un paciente presenta un solo quiste, es simplemente un quiste renal, ¿sí? Y esto no es una enfermedad poliquística, ¿ok? Es un quiste renal solo que requiere cierto diagnóstico y evidencia. Se sabe que con la edad van apareciendo quistes, ¿no? Y estos quistes, la gran mayoría, si son quistes, son benignos. El tema es que se sabe que menos del 1% después de muchos años, los quistes pueden llevar como un antecedente importante hacia un carcinoma renal. O sea, estoy hablando menos del 1%, ¿no? ¿Eso qué significa? Que ante la presencia de un quiste debemos monitorizar al paciente ecográficamente por lo menos cada 2 años, dependiendo de la edad, para ver si finalmente hay crecimiento o hay algunas otras posibilidades que podrían darse en este camino. Siendo así, hay algunas características importantes que uno tiene que evidenciar en este grupo de pacientes. El tema diagnóstico viene cuando en un momento tenemos 2 quistes en un riñón, 3 quistes en otro riñón, ¿no? Vemos esas características y tenemos que definir si estos quistes responden a la enfermedad poliquística renal del adulto o simplemente son 2 quistes aislados. Y de hecho que una de las formas más sencillas es hacer la prueba genética para ver si tiene el gen, y eso pues en la práctica clínica no lo tenemos. Por lo tanto, echamos mano a la clínica. Echamos mano a la clínica para poder diferenciar estas situaciones. Vamos a ver enseguida algunos puntos interesantes. Entonces, ¿cómo definimos la enfermedad poliquística? ¿No? ¿Cómo definimos la enfermedad poliquística? De hecho, que empecé diciendo que esto es una enfermedad genética, ¿correcto? Entonces, la enfermedad poliquística del adulto en realidad es una enfermedad genética en la cual se van desarrollando de manera progresiva lesiones quísticas que van reemplazando el parénquima renal. Y a la larga, el tiempo promedio de edad de estos diagnósticos es alrededor de los 40 años. Eso no significa que haya pues quistes o presencia de quistes a los 18, a los 20, o a los 8, o a los 10, o a los 15 años. Estamos hablando de una evolución progresiva. Hay chicos que a los 16 años, por factor genético, o sea, los padres tienen quistes, los abuelos tienen quistes, los hermanos tienen quistes, los tíos tienen quistes, y en ellos encontramos 1 o 2 quistes en el riñón. ¿Qué será? Pues de hecho, con tremendo antecedente, lo más probable es que sea enfermedad renal poliquística, y ya no hacemos situación de prueba genética. Esto es clínico. Y evidenciamos, obviamente, de que tengamos esta progresión de mayor cantidad de quistes. De hecho, que si alguien tiene familia con quistes y llega a los 40 sin la presencia de un quiste, pues ya no lo va a hacer, ¿sí? Ya no lo va a hacer. Eh, Aún sea dominante, pero no es al 100%. Entonces, esta enfermedad renal poliquística es una causa importante de insuficiencia renal. Es una indicación ya cuando está en insuficiencia renal en estadio 5 para ir a diálisis, o en algunos casos pues para ir a trasplante renal. Eh, de hecho que existen 2 formas de presentación de este tipo de enfermedades. Distinguen uno que se distingue con el patrón de la herencia, la enfermedad renal poliquística dominante,
y la enfermedad renal poliquística recesiva, ¿no? Ambos con los componentes hereditarios, pero hay dominante y hay recesivo. Y la única manera de saberlo es, de alguna forma, test genético o por algunas situaciones clínicas que nos pueden orientar un poco. Dentro de estas situaciones clínicas que uno pudiera tener, tenemos al gen. El PKD1, que se ubica en el cromosoma 16, el brazo corto, es el más frecuente. El PKD1 es el más frecuente. El PKD2 responde al 85% de los casos. De tal manera que el PKD1 por diferencia sería alrededor del 85%, ¿no? Más frecuente, pero sería esa la posibilidad de solamente 15% de los casos el PKD2, ese gen que va a actuar en este tema importante. Los quistes pueden ubicarse ya sean en la corteza o en la médula. Entonces vamos a encontrar en la ecografía o en la tomografía, ¿no? Quistes que van a aparecer más en la corteza o más en la médula. La enfermedad poliquística recesiva en realidad es menos frecuente. ¿Y qué vamos a encontrar? El PKHD, ¿no? Que le llaman así, que es la variante, digamos que genética, el PKHD, o alteraciones en la proteína de la fibrocistina. Y aquí los quistes más son en los túbulos y en los colectores. Entonces, clínicamente, o digamos microscópicamente, porque esto es difícil clínico, los quistes que se ubican en los túbulos distales y colectores tienden a ser más de origen recesivo, mientras que los quistes que se ubican más en la corteza y en la médula tienden a ser más dominantes. Y dentro del dominante tenemos dos tipos de presentación de genes, el PKD1 y el PKD2. Más frecuente el PKD1, 85%, 15% de los casos solamente el PKD2. Siendo así, hay una serie de situaciones que se dan para que finalmente el niño forme un quiste. Y este quiste se forma intraútero, ¿no? Se forma intraútero y finalmente van a ir formando algunos detalles de este tipo de presentación. Eh, empieza con una desdiferenciación epitelial. Perdón, esa es la última etapa de la desdiferenciación epitelial, ¿no? Y todo empieza con la expresión anómala de los genes, ¿no? Porque ahí empieza la orden en la expresión genética, hace que haya una hipersecreción de líquido a nivel de los túbulos, ¿sí? Esto hace de alguna forma que también tengamos una desorganización en la matriz extracelular. Y por ende, ¿qué sucede? Hay alteraciones en la polaridad celular. Aparte tenemos proliferación y apoptosis que no es adecuada, o sea, no hay una regulación adecuada de la proliferación y apoptosis. Y esto finalmente produce pues cambios en el tema epitelial tubular, en el cual no hay una diferenciación adecuada, no genera pues este tipo de problemas. Y eso nos genera pues algún tipo de situaciones raras que uno pudiera presentar y sobre todo ir apareciendo los famosos quistes. Semiológicamente, como escucharon en el video, pues se puede presentar de diferentes maneras, de un dolor de moderada intensidad, algo sordo, en el abdomen, a veces en el flanco, a veces en la espalda. Esto va a depender del tamaño del quiste o de los quistes, y esta sintomatología también va a depender del momento del diagnóstico. De hecho, que cuando ya hay dolor, hay molestias, pues hay una suficiente cantidad de quistes importantes o un tamaño importante que va a generar este tipo de molestias, ¿no? Esto también puede causar dolor porque el quiste, no todos mantienen el mismo tamaño. Hay algunos que tienen un tamaño mucho menor, otro mucho mayor. O sea, hay como una diferenciación.
Entonces eso hace de que pueda presentar de alguna forma el dolor. Por otro lado, los quistes también pueden sangrar y presentar hematuria, o a veces pueden presentar asociados a infecciones urinarias, ¿no? Como de alguna forma también ustedes habían visto ese tema, a infecciones urinarias. Y también se había visto en el video que estaba probablemente asociado a litiasis, ¿no? Se ha visto que pacientes pueden presentar o encontrarse litiasis asociado a los quistes, y uno va por el cólico famoso y finalmente va teniendo dos diagnósticos, ¿no? Litiasis y enfermedad renal poliquística, ¿no? Las dos situaciones se va dando de alguna forma. También se ha visto pues que estos quistes se pueden infectar y en algún momento pues puedan tener algún punto de absceso, ¿no? Como infección fatal. Se ha visto que esta hipertensión de alguna forma está ligado a la hipertensión arterial, ¿no? También está ligado un poquito a la hipertensión arterial. Hay una masa palpable también en uno de los flancos, ¿no? Hay una hepatomegalia, porque estos quistes no solamente se dan en el riñón, sino también pueden darse en el hígado, ¿no? También pueden darse en el hígado, ¿no? Y esto es importante dentro de este contexto. Es importante porque de alguna manera lo que nos hace presagiar es que otro patrón interesante para el diagnóstico son los quistes hepáticos. ¿Ok? Entonces, si yo encuentro un paciente con quistes hepáticos y quistes renales más antecedente familiar, de hecho que estoy en esta enfermedad poliquística del adulto. ¿Sí? Porque ya hemos visto que también puede tener diferentes manifestaciones en en este lado. Eso es importante para tener en cuenta esos puntos. Y muy raramente cuando presentan los casos ya están en diálisis, ¿no? Entonces, generalmente no es así, empiezan antes, pero sí hay que tenerlo en cuenta que podrían tener ese problemita, ¿no? Que se podía dar en algún momento. ¿Y qué exámenes auxiliares hay, digamos, como directo, ¿no? Como directo. En realidad, no hay un examen directo que nosotros pudiéramos tenerlo, ¿no? Tenerlo, pero sí hay algo indirecto, ¿no? El hemograma no es que sea diagnóstico, ¿sí? El perfil bioquímico no es que sea diagnóstico en el examen de orina, sino que vamos buscando situaciones. En esta enfermedad poliquística normalmente los pacientes están no tan anémicos, o si hay este tema, tienen una hemoglobina inclusive más alta a la esperada en la función renal. Evaluamos obviamente la bioquímica para ver si hay compromiso renal o no, que es importante tener en cuenta ese tema de situaciones. Vemos el hemograma para ver si no hay la hematuria famosa que uno tiende a tener en este grupo de pacientes. Y eso hace de que sea importante tener en cuenta ese grupo también de situaciones. Pero lo más importante, ¿cuál es? Las imágenes. La ecografía renal es lo más importante porque me permite tener número de quistes y tamaño de quistes y situación del quiste. Hablamos que los quistes pueden infectarse. Estos casos vienen con fiebre, con dolor en abdomen, referido a la zona renal. A la ecorefringencia hay ciertos cambios que nos pueden orientar a pensar que estos pueden ser unos quistes infectados, ¿sí? Pero lo más fundamental para el diagnóstico es las imágenes porque nos da número de quistes y eso es importante para poder tener en cuenta en un diagnóstico. De hecho, que la ecografía es la técnica de elección, ¿no? Para estos pacientes con enfermedad renal poliquística. Se utiliza para screening o cribado para los
familiares de los pacientes, porque detrás de un poliquístico, pues obviamente tenemos los otros grupos de pacientes, ¿no? Tenemos los otros grupos de pacientes. La tomografía está también dentro de la argumentación, pero no es rutinario, solamente en casos de alguna duda, de alguna situación diferente, sobre todo en los pediátricos o en casos complicados, es la única posibilidad donde nosotros utilizamos la tomografía. Y la resonancia tampoco no lo es, excepto cuando uno quiere diferenciar algún cáncer, ¿no? Células renales, que sea complicado, de los quistes, o la posibilidad de hacer un volumen renal más importante, ¿no? No hay esa posibilidad. La tomografía a veces la utilizamos como para hacer las mediciones de los quistes en la clasificación de Mayo. Hay una clasificación que se da en algún momento. Y esta es una clasificación importante, la clasificación de Levine, de Rabin, ¿sí? Esta es una clasificación de Rabine. Y aquí es donde les voy a pedir un poquito su atención, ¿sí? Porque esta clasificación sí es importante a conocer, porque muchas veces viene pues en los test. ¿Qué nos dice? Clasifica a los pacientes como los criterios diagnósticos ecográficos, ¿ok? O sea, aparte del criterio clínico, ¿cuál es el criterio clínico? Pacientes con quistes, buscar antecedente familiar, ¿sí? Pacientes con quistes, buscar si tienen frecuencia de infección urinaria, de litiasis, de historia de aneurismas, de quistes otros hepáticos en la familia o en ellos, ¿no? Esa es la parte clínica. Hematuria también se ha visto, dolor, ¿no? Y la edad, ¿no? Los grupos etarios. Generalmente lo dividimos menor de 30, el otro grupo es mayor de 60 y el otro queda entre 30 y 60. Esa es la parte clínica. Pero ahora se le agrega a la parte clínica la ecografía. Y esto es más interesante porque aumenta la sensibilidad diagnóstica y nos evita ir a la parte genética. ¿Qué se sabe clínicamente? Que conforme la edad va pasando, la edad va avanzando, la posibilidad de encontrar mayor número de quistes se va dando. Por lo tanto, a más edad debo encontrar más quistes, ¿sí? Y la sensibilidad de la prueba va a aumentar para mi diagnóstico desde el punto de vista ecográfico en los criterios de Rabine. Y entonces tenemos, si el paciente tiene menor de 30 años, y al menos 2 quistes en uno o en los dos riñones, ¿sí? Al menos 2 quistes unilateral o bilateral, ya tengo que pensar en este diagnóstico. Cuando se ha hecho la correlación de este grupo de pacientes con el número de quistes y las pruebas genéticas, se ha visto que el 100% de este grupo de pacientes tienen en la variante el PKD1 y el 67% el PKD2. Como fuera, en realidad la sensibilidad es muy alta. Eso nos quiere decir de que basta que yo encuentre un paciente menor de 30 años que tenga 2 quistes en un riñón o 2 quistes en los 2 riñones, definitivamente yo ya lo estoy catalogando como enfermedad renal poliquística dominante del adulto. Pero si este sujeto tiene entre 30 y 59 años, yo espero tener al menos 2 quistes en los 2 riñones. 2 quistes en cada riñón. Y que tenga entre 30 y 59 años, 100% de sensibilidad que este paciente tiene enfermedad renal poliquística dominante. Y cuando es mayor de 60 años, por lo menos tiene que haber 4 quistes en cada riñón. Entonces, si yo encuentro un sujeto de 70 años que tiene 4 quistes en cada riñón, 100% de este paciente tiene esa enfermedad. Pero si encuentro un varón que tiene 70 años y tiene 2 quistes en cada riñón, ¿no? Puede ser los quistes por la vejez, por tema de apoptosis y envejecimiento, y no necesariamente voy a plantear enfermedad poliquística del adulto, porque tiene que haber 4 quistes en cada lado. ¿Ok? Entonces, estos son los criterios en el cual yo tengo mucha historia familiar. Pero luego se ampliaron estos criterios porque había un grupo de pacientes que nos decían que no tienen historia familiar. Entonces, bien bacán, si todos tienen, pues yo también tengo, ¿no? Era más fácil, la sensibilidad era más alta. Pero
estos criterios PEI los amplía, los modifica a Rabine y son para pacientes con un genotipo desconocido, o sea que no hacemos la prueba genética y que no tienen historia familiar positiva. O sea, vengo yo, me encuentran 4 quistes en cada riñón y no tengo familiares con quistes, desconozco mis abuelos y punto. Entonces aquí la clasificación se pone un poquito más exquisita, sobre todo a menor edad. ¿Qué ha cambiado? Que mueve un poco la edad y te dice, oye, 40 años es el punto de corte. Menor de 40 años, es decir, entre 15 y 39, yo exijo 3 quistes. Antes yo exigía 2, ahora exijo 3 quistes. Le doy un quiste más para sacar eso de la historia familiar. Eso me lleva a una sensibilidad de 81%, mejora, pero no es tan exquisito como el otro. Entre 40 y 59 años, 2 quistes en cada riñón, y más de 60 años, 4 quistes en cada riñón, ¿no? Y va aumentando mi sensibilidad. Moraleja, mayor de 60, 4 quistes, entre 60 y 40, 2 quistes en cada riñón, y de 15 a 39, 3 quistes en cada riñón, o más, ¿no? De ese modo uno puede aumentar la sensibilidad. Interesante esta clasificación, miren que es ecográfica y clínica. Solo así, por el número de quistes y por los antecedentes, yo puedo plantear algunas situaciones clínicas. Sin embargo, en el 2016, en la revista de radiología polaca, aparecen los criterios de Rabine actualizados. Y ni tan actualizados porque casi es lo mismo, como ven, ¿no? Menor de 30 años, al menos 2 en uno o ambos riñones, entre 30 y 59 al menos 2 en cada riñón y mayores de 60 al menos 3 en cada riñón. Y el otro era, nos decía, al menos 4, ¿no? Ese es cuando tiene historia familiar positiva. Y cuando hay una historia familiar negativa, nos pide un montón de quistes, al menos 5, al menos 5 y el otro 8, ¿no? Como que empieza a subir el número de quistes en la actualización, ¿no? Nos pedía primero 4 en cada riñón, ahora ya nos está pidiendo 8 en cada riñón. Entonces, ¿qué queda? La última clasificación, la del 2016, ¿no? Que es la más cercana, que cuando no hay historia familiar, al menos 5, al menos 5 y al menos 8. Cuando no hay historia familiar y cuando hay historia familiar, al menos 2 en uno o dos riñones, luego al menos 2 en ambos riñones y luego al menos 3 en ambos riñones, que corresponde a menor de 30, entre 30 y 59 y mayores de 60 años. ¿Ok? Entonces, como que es obligatorio aprenderse esta situación de la ecografía. Esta ecografía es importante porque nos juega con o sin antecedentes familiares. Muy fácil ya cuando hay un genotipo definido, es decir, le midieron a mi papá y tiene PKD1, pues toda la familia vamos a tener PKD1. Y entonces el número de quistes aumenta, pero también aumenta la sensibilidad y obviamente pone en riesgo a los que son mayor de 40 años. ¿Y qué hacemos con este grupo de pacientes, no? ¿Qué hacemos con este grupo de pacientes? Bueno, acá tengo que hacer una corrección porque Tolvaltán ya está aprobado en, en Estados Unidos. Perdón. Listo, ya está. Vamos a volver a proyectarlo. Perdón por la interrupción. Listo, ya está modificado. ¿Qué hacemos con un paciente con enfermedad renal poliquística? En primer lugar, el diagnóstico, que ya sabemos que es clínico y ecográfico, en algunos casos tomográficos, ante las dudas, y con ciertas ventajas y desventajas, ¿no? Control de hipertensión arterial, si es que tuviera hipertensión,
y el tratamiento de elección son los YECA y los ARA2, ¿no? Ese es el tratamiento de elección por el efecto, digamos, adicional de la nefroprotección que tiene este grupo de pacientes, ¿no? Básicamente es por este grupo que tiene menor posibilidad. Lo otro es controlar la enfermedad renal crónica. De alguna manera podemos controlar la enfermedad renal, ya sea en el tema de la anemia, en el metabolismo calcio y fósforo, ¿sí? O de evitar la progresión, ¿no? Si estos quistes estuvieran infectados, pues hay que dar tratamiento, ¿sí? Empíricamente uno puede empezar con quinolonas, ¿sí? Con carbapenens, pero eso va a depender mucho del cuadro clínico, ¿no? La gran mayoría ingresa como una infección pensando en gram negativos en este grupo de pacientes. Eso va a depender de los esquemas que tengamos en cada hospital y tratar como una infección de quistes. Por otro lado tenemos a la hematuria, ¿no? Que generalmente se va a dar, que puede ser esporádica o puede ser continua, ¿no? Y eso hace de que sea importante también esta situación. El tolvaltán es un medicamento, digamos, de aprobación no tan reciente, ¿no? Pero que tiende a tener un efecto, dado que es un antagonista selectivo del receptor de vasopresina, ¿no? Con una afinidad superior sobre el receptor B2. Eh, Esto hace que compita con la ADH en los receptores B2 de las células epiteliales de los conductos colectores, de forma tal que bloquee el transporte de las acuaporinas, inhibiendo la reabsorción excesiva de agua causada por el incremento a veces de la hormona antidiurética. De tal manera que hay modificaciones estructurales dentro del túbulo, ¿no? Y eso es interesante, cómo se da y evita inclusive el mayor crecimiento de los quistes, ¿no? Porque al parecer está mediado por situaciones de acuaporinas que tienen que ver con las compuertas de eliminación de agua y sal. Esto está probado, se ha visto que disminuye el efecto del volumen o el crecimiento, pero no tiene tanto impacto, digamos, en alcanzar un porcentaje súper importante en la progresión de la enfermedad, ¿no? Tal vez sea la forma de la medición en que se ha hecho, ¿no? Porque si hay una disminución de lo que es los quistes, probablemente haya impacto sobre la mejora de la tasa de filtración glomerular. Pero se ha visto que esta mejora que hay no es tan significativa. O sea, hay una mejora, pero no es tan significativa como uno podría esperar en este grupo. Pero es una opción de tratamiento. En Perú recién está ingresando tolvaltán como una posibilidad para este grupo de pacientes. Si tendremos un quiste infectado, pues lo que hacemos es un drenaje por guía ecográfica, ¿no? Cuando el acceso continúe, no tengamos una buena respuesta a los antibióticos, etc. Por otro lado, los pacientes, muchas veces los quistes son tan grandes que hay mucho dolor, hematuria, infecciones, y lo que se accede pues ya es a la nefrectomía, ¿sí? Hay condiciones de pretransplante cuando ocupan mucho lugar en la cavidad y pueden entrar en riesgo o tener complicaciones, también es un criterio de nefrectomía. Cuando los quistes son en el hígado, se hace una hepatectomía parcial. En los casos que hay hipertensión portal por hígado poliquístico o hepatomegalia, también se podría tener esta hepatectomía parcial. Y los pacientes pues que ya progresan y que lamentablemente ya no han podido beneficiarse de disminución de la progresión, o aquellos que ya ingresan en estadio 5, prácticamente lo que les queda como tratamiento es la diálisis peritoneal o el trasplante renal. No hay otras circunstancias que les pueda quedar. Por lo tanto, finalmente podemos decir que la enfermedad poliquística autosómica dominante es una enfermedad hereditaria, peligrosa hasta cierta forma por las complicaciones,
La autosómica dominante corresponde a dos tipos de gen en su variante, el PKD1 y el PKD2. El PKD1 tiene que ver mucho con la poliquistina y el PKD2 con la poliquistina 2. Ambas situaciones que se presentan en el dominante tienen que ver con anormalías renales y la formación de quistes a nivel de la corteza y de la médula. Estas anomalías renales no solamente quedan ahí, sino que puede haber anomalías extrarrenales, de tal manera que los pacientes pueden debutar o presentar con quistes a nivel de las arterias cerebrales y presentarse como aneurisma cerebral. Hasta un 8% o 10% inclusive, hay pacientes que sin saber que tienen quistes renales debutan o ingresan a una emergencia por cefalea intensa, dolor de cabeza, como si fuera un tumor, eh, o sangrados hemorrágicos. Y cuando hacen los estudios son aneurismas. Cuando buscan el origen del aneurisma se dan cuenta que este paciente también tiene quistes en los riñones, quistes hepáticos, y pues se puede catalogar o alta sospecha de enfermedad poliquística con anomalías extrarrenales. Igual, los quistes hepáticos es lo más frecuente de estas anomalías extrarrenales. Quistes puede haber en el epidídimo inclusive, ¿no? Que tiene algunas manifestaciones de menor riesgo para este grupo. Y hemos visto que las manifestaciones clínicas son variadas dependiendo del tiempo de enfermedad, dependiendo del momento que uno ingresa o tiene esta situación del diagnóstico. Y puede empezar como anomalías abdominales, ¿no? Con dolor en el flanco, en el abdomen, en la zona lumbar, de manera moderada, no son intensos. Hay hematuria, hay infección de vías urinarias, hipertensión, eh, infecciones, litiasis. Estos quistes pueden infectarse, presentar dolor, fiebre, escalofríos. En algún momento puede haber anomalías vasculares, como ya hemos comentado, las aneurismas que pueden sangrar y presentar hemorragia subaranoidea o cerebral. Inclusive hay problemas cardíacos, como prolapso de la válvula mitral o insuficiencias aórticas pueden estar ligadas y o asociadas a enfermedad poliquística, ¿no? Los quistes hepáticos, también los divertículos de colon se puede dar, y en algunos casos, pues algunas pacientes presentan hernias inguinales o abdominales como manifestaciones no directamente de la enfermedad poliquística, pero que están muy ligadas en estas características. Como ven aquí en estas imágenes, mano izquierda, donde dice imagen A, es una ecografía de riñón derecho donde se observan innumerables quistes de tamaño variable, ¿no? Son estas situaciones, vamos a poner el puntero, un segundito. Entonces tenemos aquí los quistes, ¿no? Tenemos acá quistes, tenemos aquí quistes, tenemos aquí quistes, tenemos aquí quistes, tenemos aquí quistes, aquí quistes, aquí, o sea, cada espacio que nos deja son muchos quistes que tenemos, ¿no? Entonces, eso es, por ecografía, ya tenemos el diagnóstico prácticamente. Preguntamos la edad, podemos repasar, menos de 30 años, 2 quistes, en 1 o 2 riñones. Más, entre 30 y 59 años, 3 quistes en cada riñón. Más de 60 años, 4 quistes en cada riñón, siempre y cuando tengan antecedente familiar. Pero si no tienen antecedente familiar, se sube el número de quistes, ¿no? 3 para los menores de 30, 5 para los menores de 30, 5 entre 30 y 59, solo que la variante ya no es en uno, ¿no? O 2 riñones, sino en ambos riñones, y 8 quistes para los mayores de 60 años, según la última clasificación del 2018 de Rabin. En la tomografía, en la fotografía intermedia, que es la parte B, en la tomografía abdominal, se identifica agrandamiento de los riñones, como ven aquí, ¿no? Y hay una serie de trabéculas, ¿no? Con quistes que están aglomerados y de manera gigante prácticamente. En el C hay múltiples quistes hepáticos, aquí ya cambia, este es el hígado, y aquí tenemos quistes hepáticos, ¿no? Y también, pues, en la parte renal, ¿no? Tenemos los quistes renales, ¿no? Entonces, puede aparecer en ambas circunstancias. Veamos cómo que aplicamos esta última parte.
Voy a llamar a alguno de ustedes para responder esta pregunta. Un minuto, por favor, para que tomen lectura. Voy a llamar a uno de ustedes. De las siguientes afirmaciones respecto a la enfermedad renal poliquística del adulto, ¿cuál es la correcta? Les voy a llamar a ustedes en un minuto. Ok, yo creo que la pregunta es muy sencilla, no es muy complicada. Vamos viendo qué nos dice Edwin. ¿Cuál podría ser tu probable respuesta de la pregunta? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería tu probable respuesta? ¿Cuál sería, Edwin, tu respuesta? Hola, Edwin. Hola. Bueno, creo que no está. ¿Se me escucha? Sí, te escucho Sí. bien. ¿Cuál sería tu Doctor, probable respuesta? disculpe, yo diría la B, doctor. Ok. Ok, gracias. ¿No me escuchaba, doctor? Sí, sí, ya te escuché ya. Celia, ¿cuál sería tu probable respuesta? Doctor, buenos días. Sí, Sí, se buen puede día. acompañar de quistes hepáticos. La veo. Ok. Y la tercera viene la vencida. Andrés, ¿cuál sería tu respuesta? También, doctor, la ve. Ok. Entonces, como ven, no es nada del otro mundo. La posibilidad de tener una respuesta por ahí, ¿no? Y entonces eso nos hace cierto hincapié en algunas situaciones que uno debería tener y confrontar en algún grupo de pacientes, ¿no? Que es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, también hay grupos de pacientes que podríamos tener otras situaciones interesantes que uno pueda darse en otros componentes. Y vamos a ver para finalizar, perdón, para finalizar, poder ver un mini video que nos aclararía un poquito más este tema. Ahí los comparto con ustedes. ¿Qué es la poliquistosis renal autosómica dominante? Lo primero que tenemos que saber es que es una enfermedad
hereditaria. Y no solamente eso, es la enfermedad hereditaria más frecuente y se estima que aproximadamente 1 de cada 800 personas padecen la enfermedad. ¿Por qué se caracteriza? Se caracteriza por la presencia y crecimiento progresivo de quistes en ambos riñones, que conduce a la enfermedad renal crónica con pérdida progresiva de la función renal. De manera que se estima también que 1 de cada 10 personas que necesitan diálisis o que son trasplantados del riñón es debido a la poliquistosis renal autosómica dominante. Pero es muy importante saber que la presencia de quistes en los riñones no indica que inevitablemente tengamos esta enfermedad, y aquí hay otras muchas causas que producen quistes en los riñones. Otro aspecto importante que debemos señalar es que aunque lo que caracteriza y define a la poliquistosis renal autosómica dominante es la presencia y crecimiento de quistes en los riñones, no es una enfermedad que se limite únicamente a este órgano, sino que es una enfermedad sistémica. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que puede afectar a otros órganos, y así la mayoría de los pacientes también presenta quistes en el hígado y tiene un riesgo aumentado de padecer hipertensión arterial y otras enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo diagnosticamos la poliquistosis renal autosómica dominante? El diagnóstico se basa, por una parte, en las pruebas de imagen, como son la ecografía, el TAC y la resonancia magnética, y por otra parte, las pruebas genéticas, de las que hablaremos en un apartado en exclusiva a lo largo de este e-learning. Hemos dicho que se trata de una enfermedad hereditaria que se transmite de manera autosómica dominante. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que los hijos de los padres afectados por la enfermedad tienen un 50% de probabilidades de padecerla también. Por eso, aconsejamos a las personas afectadas por la enfermedad que informen a sus familiares de primer grado del riesgo que tienen también de padecer la enfermedad. Los profesionales sanitarios se ofrecerán a descartar la enfermedad con las pruebas que acabamos de mencionar. Y será el nefrólogo, el especialista encargado de tratar las enfermedades renales, quien se encargue de sus cuidados y de proporcionarle una información accesible y comprensible, además de consejo genético, si así lo desean. A pesar del crecimiento progresivo de los quistes y el aumento del tamaño de los riñones, la función renal suele mantenerse normal durante las primeras décadas de la vida. Pero a medida que transcurren los años, la función renal se deteriora de una manera progresiva, de manera que en la mayoría de los pacientes suelen precisar diálisis o ser trasplantados de riñón como término medio antes de que cumplan los 60 años de edad. Hay factores de mal pronóstico, es decir, factores que hacen que el curso de la enfermedad sea más rápido, sea una enfermedad más acelerada. Estos son factores genéticos, así como el volumen renal y la presencia de hipertensión arterial. Según el Registro Gallego de Enfermos Renales, en el año 2014, 11 de cada 100 pacientes de nuestra comunidad autónoma que necesitaban diálisis o que estaban trasplantados de riñón eran como consecuencia de esta enfermedad. El crecimiento progresivo de los quistes condiciona que el tamaño renal de los pacientes que estén afectados por esta enfermedad sea mucho mayor que el tamaño renal de las personas sanas. Este crecimiento progresivo de los quistes condiciona que muchos de estos pacientes tengan dolor, sangrado e infección de los quistes. Estas manifestaciones también pueden aparecer en los quistes hepáticos. ¿Por qué los pacientes con poliquistosis renal autosómica dominante pueden presentar dolor? Las causas son varias: la infección del riñón, la infección de los quistes, la ruptura y sangrado de los quistes, y también porque tiene una mayor tendencia a producir cálculos renales en relación con la población sana. La ruptura y sangrado de los quistes, además de dolor, puede condicionar que aparezca orina con sangre. Y la infección del riñón y de los quistes, además de dolor lumbar o abdominal, también puede producir fiebre. Actualmente
esta enfermedad no tiene un tratamiento curativo. Los pacientes son tratados de las manifestaciones que acabamos de enumerar. Son tratados del dolor, son tratados por la infección, son tratados por el sangrado y son tratados por la hipertensión arterial. Es importante saber que la poliquistosis renal autosómica dominante tiene efectos físicos y psicológicos que pueden condicionar la calidad de vida y el bienestar de los pacientes y de sus familiares. La poliquistosis renal puede afectar negativamente a diferentes aspectos de la vida de los enfermos y por lo tanto también de sus familiares. Entre ellos puede afectar al trabajo, a su actividad física o el ejercicio y al tratarse de una enfermedad hereditaria, también a la planificación familiar. Por este motivo es muy importante que los pacientes y familiares conozcan la enfermedad. La información les va a permitir disminuir el impacto emocional, el miedo y la incertidumbre que su diagnóstico les puede ocasionar. Hola con todos, soy la doctora Mariana Prialé. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la ansiedad. Ok, como ven, es la parte de consejería genética, la última parte que no se ha mencionado. Compilar un poco que el tratamiento actual no lo hay, excepto tolvaltán y somatostatina, que están en algunas revisiones, y que no ha tenido un efecto curativo, es solamente un efecto de disminución del tamaño y el número de quistes. Esto haría que indirectamente no progrese la enfermedad a estadios avanzados, y que de alguna manera tengamos cierto retraso. Sin embargo, la comparación de grupos no ha tenido una significancia importante. O sea, hay una ventaja, pero que no es tanta. Pero es lo único que tenemos ahora a la mano en el tratamiento, aparte de las complicaciones. Ok, eso es todo lo que he querido compartir hoy día con ustedes. No sé si habrá alguna pregunta, sino para finalizar el evento antes que hagan la toma de la fotografía para la asistencia. Doctor, Sí, Guido, dime. quería pedir un favor. No sé si puedes volver a explicar esa parte del cuadro de los criterios de Rabine, por favor. Ok. Entonces, los criterios de Rabine, tenemos dos. El criterio antiguo, como estábamos mirando en algún momento, y el último criterio, que es del 2016. En este último criterio ha ampliado un poco el número de quistes, ¿no? Que tal vez es lo que tendríamos que tener presente. Y entonces dice, frente a un paciente que yo tengo quistes renales, ¿qué tengo que ver primero? La edad. Menor de 30 años, entre 30 y 59 años y mayor de 60 años, ¿correcto? Eso es lo que yo voy a... Perdón. Uy, se salió este. Espera un ratito. Doctor, me refería al cuadro anterior. ¿A este? Sí. Ah, ya. Esta es la primera clasificación que se dio en los criterios de Rabine y después lo amplió Pei. Ya, ¿qué pasa aquí? Aquí son pacientes que se había tomado pruebas genéticas. Y ya sabíamos que era de PKD1, PKD2, etcétera, ¿no? Pero sabemos que en la práctica clínica nunca tomamos genético, solamente es por alguna situación muy rara. El diagnóstico básicamente es clínico y ecográfico. Entonces aquí este cuadro es como inicialmente Rabine lo hizo y encuentra la correlación. Entonces dice, qué bacán, si es menor de 30 años y yo tengo 2 quistes en 1 o 2 riñones, correlaciona muy bien, con muy buena sensibilidad con la parte genética. Encontré que el PKD2 en 100% de los pacientes, y PKD1 en el 100% de los pacientes y el PKD2 en el 67% de los pacientes. ¿Qué pasa si yo obvio esta última parte de sensibilidad? Nada, ahí queda. Pero ellos, para darle peso a su encuentro, a su hallazgo del número de quistes, porque la pregunta es, ¿y de dónde sacan 2 quistes y por qué no es un quiste? ¿Y por qué no son 100 quistes? Claro, es que ellos empiezan a hacer, de acuerdo al número de quistes, unos puntos de corte con lo que es la variable genética. Entonces ellos encuentran que 2 en 1 o 2 riñones, cuando es menor de 30 años,
prácticamente el 100% encontraron la variante PKD1 y el 67% PKD2. Un excelente punto de corte. Entonces, clínicamente uno dice, basta, 2 o más quistes ahí queda. ¿Por qué? Porque si no hubiera tenido que subir un poquito más. Igual en el otro, ¿no? 100% para los que tienen 2 quistes del riñón y 100% para los que tienen mayores de 60 años, con los que tienen estos riesgos. En cambio, estos son que tienen antecedentes. En cambio, en la otra situación, los criterios de PEI, no hay un genotipo importante, desconocido, o hay una historia familiar positiva. Entonces, ¿qué hacen ellos? Aumentan el número de quistes. Ya no 2, sino le ponen 3 cuando la edad es menor. Ya no 2, sino 3 cuando la edad es mayor. En cambio, mantienen para 40 y 60 años, porque eso más o menos es la edad en que uno hace el diagnóstico. Pero cuando no tienes historia familiar, tu sensibilidad cae, ¿no? No tanto, pero no es como el otro, 100%. ¿Qué es más fácil? Bueno, si como decía, si tú tienes papá con quiste, hijo con quiste, nieto con quiste y yo con quiste, yo probablemente tenga pues 100% de sensibilidad de hacer el diagnóstico. Y si me sacan el PKD1, me van a encontrar el 100%. Y si me sacan el PKD2, me van a encontrar el 67%. Conclusión, cuando yo tengo el antecedente, mi sensibilidad aumenta bastante. En cambio, si yo vengo como paciente, me encuentran los quistes y no tengo antecedente. De hecho, que igual voy a tener el diagnóstico, pero mi sensibilidad va a ser menor, ¿no? 96% si son 2 quistes, en el caso mío, en cada riñón. Y si le aumento la genética, pues ya, es otra cuestión. No sé si por ahí va la explicación o hay algún detalle que no se Ah, cubrió. doctor, como mencionaba usted antes que en los criterios de PEIO modificado o Rabine modificado, no se tomaba en cuenta, o bueno, eran con pacientes que tenían historia familiar no conocida, pero ahí dice Ajá. historia familiar positiva, entonces, en los criterios de PEI, entonces sí se considera la historia familiar. Sí. Cuando amplía, sí. Ya, ya, doctor, gracias. Sí, ahí es. Bueno, si no hay otra pregunta o comentario, yo les agradezco por su paciencia, ¿no? Y les dejo para la foto. Doctor, disculpe una pregunta. ¿Se me escucha? Milagro, sí, te Sí, escucho. doctor. Disculpe. Entonces, ¿estos criterios son los que vamos a tomar en cuenta al momento de diagnosticar o los Sí, otros, los del 2016 que están modificados? los modificados, digamos que es más el exceso, pero manejamos cualquiera de los dos criterios. Todo va a depender cómo te viene el caso. En el caso a veces te dice según los últimos criterios, ¿no? Entonces ya uno aplica los últimos criterios. Si no te vendría nada, aplicamos los que están ahí, estos de acá, los que hemos revisado ahorita, ¿no? De 2 en 1 o 2 riñones, 2 en ambos riñones y 4 en cada riñón. Es la que está más difundida, más que la última. De hecho, que en el examen viene paciente que tiene quistes en el riñón, que ingresa por fiebre, por cefalea, le diagnostican de aneurisma, va a sala de operaciones y su diagnóstico más probable sería, ¿no? Entonces, más probable, dice. Entonces ya tienes el aneurisma, ya tienes quistes en el hígado y tienes quistes en el riñón. Entonces, dentro de esa posibilidad, podemos esbozar. No te dan el número de quistes, ¿sí? Te dan, sería su diagnóstico. En otros ya te dicen el número de quistes, ya más la edad, entonces ya uno asume por ahí el criterio. Gracias, doctor. Ok, gracias a ustedes, muchas gracias por su atención. Hasta luego. Doctor, por favor, no cierre la reunión. ¿Todo bien? Chicos, por favor, prendan sus cámaras para la asistencia.
Ya chicos, alguien falta prender su cámara. Porque solo hay 8, 9. Chicos, voy a tomar la captura. Bueno, la tomaré. No aparece ni Daniel, ni Jan. No están, ¿no? Bueno, ya, avise con tiempo. En la captura aparece Ricardo, Tello, Fanny Torres, Centeno, Melanie, Guido, Giancarlo, Andrés, Trujillo, Milagros, Celia, Vera, Dariana, Edwin y Adriani. Nadie más se ha conectado a prender su cámara. Ya. No está Jan ni Daniel, ¿no? Ya, listo. Ya chicos, gracias. Gracias, Voy. doctor.